urinaria y salen muertas, pero no por la infección urinaria, sino por un tromboembolismo. Y se refiere a la obstrucción de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas, ya sea por material trombótico, cuando es tromboembolismo venoso, o puede ser también aire, grasa o tumor. Generalmente cuando es de origen trombótico, el trombo se origina en otro lugar del cuerpo, y este otro lugar del cuerpo generalmente es el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. Así que, como podrán ver, los trombos no se producen directamente en las arterias pulmonares, sino son trombos que viajan de las arterias o de las extremidades inferiores, de las venas de las extremidades inferiores hacia el pulmón. Ay, caraspa, no quiere. Es una importante causa de morbilidad, de hospitalización y de mortalidad en el mundo. Como ya les había dicho, es la primera causa de muerte no diagnosticada, o sea, de causa no diagnosticada en un hospital. Son pacientes que mueren, que entran por otra cosa y que salen muertos por tromboembolismo pulmonar. Es mucho más frecuente por encima de los 40 años y se duplica el riesgo por cada década posterior a los 40. Es frecuente en los hombres, excepto en la edad reproductiva y fértil de la mujer, ¿no? Donde predomina esta enfermedad en las mujeres que están en edad fértil y está relacionada particularmente al embarazo. Últimamente ha disminuido la tasa de mortalidad, pero no es porque las tromboembolias sean menos graves, sino está en relación a que las estamos descubriendo más rápido. Su incidencia ha aumentado durante la última década y eso es debido a que pues, la angiotomografía de tórax, que en la actualidad es la prueba estándar para el diagnóstico, se ha hecho mucho más frecuente, es un examen de laboratorio primero, más fácil de hacer y segundo, no es tan caro. Y hay en muchos lugares en nuestro país con el COVID han aparecido 1000 lugares donde puedes hacerte tomografía. Y como hay tantos lugares, el costo ha disminuido de los procedimientos. En la actualidad ya no se habla de tromboembolismo pulmonar, sino se habla de la enfermedad tromboembólica venosa. Así que con este nombre pueden buscar esta patología actualmente en las revistas, ¿no? Aquí se incluye tanto el TEP como la trombosis venosa profunda como una sola entidad. Se estima que la incidencia de tromboembolismo venoso, o sea, de enfermedad tromboembólica venosa, tanto de TEP como trombosis venosa profunda, está entre 100 y 200 casos por 100,000 habitantes. Cuando hablamos de TEP o enfermedad tromboembólica venosa, pues es súper importante que sepamos que existen factores de riesgo para que te dé. Los factores de riesgo se han dividido en tres grupos: los fuertes, los moderados y los débiles. Los factores de riesgo fuertes, con un índice de probabilidad mayor a 10, o sea, con una muy alta probabilidad de que te dé, ahí están las patologías como la fractura de miembro inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular o aleteo auricular en los 3 meses previos, el reemplazo de cadera o rodilla, el traumatismo importante, por ejemplo, un accidente de tránsito, un infarto miocardio los 3 meses previos, el dato de que hayas tenido una tromboembolia venosa previa y una lesión de la médula espinal. Si alguien tiene
está en algún grupo de estos, pues lo que tienes que hacer es anticoagular en forma profiláctica, porque el riesgo de que te dé tromboembolismo pulmonar es muy alto. Seguramente en el protocolo de los que operan cadera o rodilla debe estar anticoagulación profiláctica, ¿no? Ponerles algún medicamento que evite que la sangre coagule. Yo sé que los ponen en riesgo de sangrado durante la cirugía, ¿no? Pero ahora hay medicamentos súper efectivos que, bueno, el sangrado eh, durante la cirugía, cuando das dosis profilácticas, es menos posible. Cuando hablamos de factores de riesgo moderado, pues existen muchas posibilidades, ¿no? Aquí el índice de probabilidad está entre 2 y 9. Está la cirugía artroscópica de rodilla, las enfermedades autoinmunitarias, como las colagenopatías, por ejemplo, la transfusión de sangre, la vía venosa central, quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria, que utilices estimuladores de la eritropoiesis, como por ejemplo la eritropoyetina que les dan a los pacientes con daño renal, la terapia de reemplazo hormonal, y esto depende de la formulación, pero hay un grupo de riesgo, por ejemplo, son los hombres a los que les operan la próstata y les dan medicamentos que tienen hormonas para evitar que vuelva a dar un cáncer, la fertilización in vitro, las infecciones y particularmente la neumonía, la infección del tracto urinario y el VIH, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer y peor aún si está en metástasis, el uso de anticonceptivos orales, el accidente cerebrovascular paralítico, el periodo posparto, la trombosis venosa superficial y la trombofilia. Entonces, pónganse a pensar, aquí hay un montón de gente que está en riesgo, ¿no? Y hay infecciones, neumonía, ITU, VIH. Y los factores de riesgo débiles, con un índice de probabilidad menor a 2, son el reposo en cama más de 3 días, la diabetes mellitus, la hipertensión sistémica, el viajar en una movilidad o en un avión, más de 6 horas sentado con las piernas flexionadas, la edad en aumento, cirugía laparoscópica, la obesidad, la gestación y las venas varicosas. Así que como pueden ver, todos nuestros pacientes, los que están internados por cualquier causa, ya están dentro de los factores de riesgo, porque están más de 3 días en cama, echados. Así que a todos deberíamos anticoagularlos profilácticamente. Y cuando hablamos de pacientes, la mayoría de nuestros pacientes son hipertensos, un gran grupo son viejitos, otro gran grupo tiene diabetes, otro gran grupo está, a ver qué, es viejito, como les decía. Después, otro gran grupo de pacientes que se internan en los hospitales ingresan por itus o por neumonía. Así que tendríamos que anticoagular a casi todos nuestros pacientes. Ahora, cuando hablamos de las trombofilias, son todas estas, ¿ya? Las más frecuentes son las que producen mutación del factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando hasta hace unos buenos años no había en nuestro medio los laboratorios para diagnosticarlos, ¿no? En la actualidad ya tenemos todo para hacer las pruebas de sangre, para ver si no están en este grupo, ¿no? De tener TEP porque tienen factores de alteración en la coagulación. Entonces, otro
Otro grupo de pacientes que puede tener trombofilia son los que tienen deficiencia en la proteína S, deficiencia en la proteína C, deficiencia de antitrombina. Y lo más raro es la disfibrinogenemia, que bueno, eso, de eso se encargan los hematólogos cuando tenemos un paciente que frecuentemente tiene TEP, al que, o sea, le orientas y que, por ejemplo, úseme vendas elásticas, lo que sea, pero tiene TEP, debes averiguar cuál es la razón y es muy posible que tenga una trombofilia. En relación a la fisiopatología, pues la tríada de Virchow es la causante, ¿no? Ahí está, puede ser por éstasis, por daño endotelial o por hipercoagulabilidad. Entonces, cualquiera de estas razones o de estos puntitos puede llevarnos a producirse una coagulación, un trombo en nuestras extremidades. Voy a dar un ejemplo. Hipercoagulabilidad. De estos grupos que hemos leído, ¿cuáles creen que puede tener hipercoagulabilidad? Kevin. Kevin. Sí, doctor. A ver, ¿quién de acá puede tener hipercoagulabilidad? Dentro del factor de riesgo moderados, doctor. Sí. Mm, aquellos que están... ¿Cómo es? ¿Te digo? Carajo, no sé qué. Pues los que están infectados, hipercoagulabilidad. Periodo posparto, hipercoagulabilidad. ¿Ya? Lesión endotelial, vía venosa central. Lesión endotelial, cirugía artroscópica de rodilla. Periodo posparto, aparte de ser hipercoagulabilidad, tienen daño de la endotelial. Éstasis, los que están echados. Edad en aumento, éstasis. Venas varicosas, éstasis. Obesidad, éstasis. Gestación, éstasis e hipercoagulabilidad. Entonces, cuando vamos poniendo en la triada de Virchow a nuestros pacientes, muchos de ellos tienen hasta 3 de la triada: éstasis, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Así que la triada de Virchow es la causante de la formación de un coágulo. Generalmente el coágulo se origina a partir de un trombo que se forma en cualquiera de las venas profundas de las extremidades inferiores o de la pelvis, en lugares donde hay una disminución del flujo de sangre. El flujo de sangre venoso lleva el coágulo a través de la aurícula derecha y luego termina en el ventrículo derecho, de donde pasa hacia la arteria pulmonar, ¿no? De cualquiera de las arterias pulmonares. Cuando pasa este trombo, las arterias pulmonares, bloquea una de las ramas, una o más ramas de estas arterias pulmonares, causando una obstrucción al flujo de sangre, y esta obstrucción al flujo de sangre produce un aumento de la presión del ventrículo derecho. Ahí quedamos. Ahora, cuando hablamos de la fuente del tromboembolismo, hemos dicho que son los miembros inferiores, pero ¿qué parte es la más frecuente? Pues resulta que está en la ilíaca, en la femoral y la poplitea, o sea, la parte proximal del miembro inferior, lo de arriba, el muslo.
Y generalmente cuando nosotros pedimos a nuestros pacientes, a las enfermeras que les venden les vendan las piernas. ¿Han visto, no ve? ¿O no? Chicos, sí, ¿no ve? Entonces, pues está mal, porque lo que tenemos que pedirles es que me venden la extremidad inferior, todo, de arriba abajo. 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal, o sea, arriba, presenta TEP. La mayoría de los trombos, como habíamos dicho, se desarrollan en sitios donde disminuye el flujo de las venas. Otras fuentes posibles de trombos son la vena cava inferior, las venas de la pelvis, el corazón derecho, las venas renales y las extremidades superiores. Particularmente en las extremidades superiores, cuando les ponen una vía venosa central. Ayer, ¿se acuerdan, chicos, cuando lo hemos movido al paciente que está al lado del 38, el viejito que no quería comer? Sí, doctor. ¿Han visto que tenía una vía en su pierna? ¿No se han fijado? Sí, yo me fijé, doctora, pero ¿Lo ves? sus piernas estaban muy delgadas también. Sí, pero no puedes poner vías venosas en piernas, ¿sabías? Porque ayudas a que se produzcan coágulos. Y eso, o sea, su médico tratante es el que tiene que decir, oye, a ver, bolivarista, ¿quién ha ganado ayer? El tigre, doctor. Ay, muy bien. Entonces, no puedes poner una vía venosa en pierna, en pies, por si acaso, en extremidades inferiores. Y este señor tenía. Así que lo que le están haciendo es ayudando a que se forme un coágulo. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa entonces? Hemos dicho, aquí quedamos. Dice, el trombo bloquea a una o más ramas de las arterias pulmonares, producen una obstrucción al flujo y esta obstrucción al flujo produce un aumento en la presión del ventrículo derecho. Ahí hemos quedado. ¿Qué pasa? Pues resulta que se desencadenan fenómenos para ayudar al cuerpo a no sentir el tromboembolismo. Dice así, se produce con esto una obstrucción anatómica, ¿no ve? Y cuando esta obstrucción anatómica es entre el 30 y 50% del área transversal total del lecho pulmonar, lo que trae como consecuencia un aumento de la presión de la arteria pulmonar. O sea, por la obstrucción anatómica se produce hipertensión arterial pulmonar. Se produce, además, una obstrucción funcional porque se liberan tromboxano A2 y serotonina. Y estas dos sustancias lo que producen es vasoconstricción y un aumento de la presión de la arteria pulmonar. O sea, de cualquier forma, lo que se produce a consecuencia de la llegada del coágulo a la arteria pulmonar es hipertensión de la arteria pulmonar. Tanto la obstrucción anatómica como la funcional producen un aumento en la resistencia vascular pulmonar, presión de la arteria pulmonar aumentada, y disminución proporcional en la distensibilidad de las arterias. Este aumento brusco de la resistencia de la arteria pulmonar produce un aumento de la presión, que se llama, o sea, de la postcarga del ventrículo derecho, y dilatación de este ventrículo. O sea, se produce un coágulo. El coágulo produce... ¿Dónde estamos? Llega un coágulo. ¿Dónde estamos? No sé qué le está pasando a mi máquina. No sé. Se está saltando. Bueno, ya. Entonces, estamos quedando en que se produce aumento de la postcarga del ventrículo derecho con dilatación de este ventrículo.
como respuesta a la presencia, no en realidad al coágulo, sino a lo que le ha pasado a la arteria pulmonar, que ha aumentado su presión. Por aumento de la presión de la arteria pulmonar, en este momento es el ventrículo derecho el que está sufriendo, porque se aumenta la resistencia de la arteria pulmonar. Cuando existe esto, el corazón no tiene mecanismos compensatorios. Intenta disminuir este aumento de la poscarga del ventrículo, pues hace que el ventrículo derecho sufra. Y el cuerpo, nuestro sistema, intenta contrarrestar estos efectos. ¿Qué hace? Aumenta el tiempo de contracción del ventrículo derecho. Se produce una activación neurohumoral con aumento de la actividad cronotrópica, aumento de la actividad inotrópica y vasoconstricción sistémica. Estos dos fenómenos, el aumento del tiempo de contracción del ventrículo y la activación neurohumoral, aumentan la presión de la arteria pulmonar para mejorar el flujo por el lecho vascular pulmonar que está obstruido. Lamentablemente, estos fenómenos compensatorios que produce el ventrículo derecho son transitorios y no puede mantener este mecanismo por mucho tiempo el ventrículo derecho. Por lo tanto, ahí se desencadena otra vez otro efecto sobre este mismo ventrículo. Se genera, hemos dicho, ¿no?, un aumento del volumen del ventrículo derecho, un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, y esto lleva a una dilatación de este ventrículo. Al dilatarse el ventrículo derecho, se produce un aumento del volumen telediastólico de ese ventrículo, y este aumento del volumen telediastólico del ventrículo tiene como efecto una desviación del septum interventricular hacia la izquierda. Por lo tanto, disminuye la precarga y el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, lo que se llamaría una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y al producirse esta disfunción diastólica, disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, que a su vez produce una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y no se olviden que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea, fracción de eyección, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si disminuye la fracción de eyección, disminuye el gasto. Y si disminuye el gasto, el paciente entra en shock cardiogénico. Entonces, estos pacientes, los que tienen un TEP, empiezan teniendo un shock obstructivo y terminan muriendo por shock cardiogénico. Existe además un incremento en la demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Pero no hay, pues. Se produce una isquemia del miocardio, lo que lleva a una disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho, y esto también lleva a una disminución del gasto cardíaco y como consecuencia shock cardiogénico. Lógicamente, no todos los pacientes llegan a esto, ¿no es cierto? Si no, llegarán a este evento, a esta mala evolución, los pacientes que tengan un coágulo importante en las arterias pulmonares. Y esto es lo mismo, pero en una diapositiva que explica. Dice, poscarga del ventrículo derecho aumentada por aumento de la resistencia pulmonar. Secundario este aumento de la resistencia pulmonar al coágulo que se ha producido. Este aumento de la poscarga produce una dilatación del ventrículo derecho, lo que se produce en una insuficiencia de la, ¿qué se llama esto? De la válvula tricuspidia. Se produce una tensión en la pared del ventrículo derecho, aumenta la tensión, se produce la activación neurohumoral, se produce una inflamación del miocardio,
al producirse esta inflamación, aumenta la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, pero no hay oxígeno, se produce una isquemia, disminuye la contractibilidad del ventrículo, disminuye el gasto, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, hay bajo gasto cardíaco. Este bajo gasto cardíaco se manifiesta clínicamente con una presión sistólica sistémica disminuida, y esto tómenlo bien en cuenta, o sea, una disminución de la presión sistólica. Disminuye la perfusión coronaria del ventrículo derecho, disminuye el oxígeno del ventrículo derecho, shock cardiogénico y muerte. Pero aquí el bajo gasto cardíaco produce una disminución de la presión sistólica sistémica. Eso es sumamente importante. Ahorita van a ver por qué. Entonces, como podrán ver, el compromiso cardiovascular en todo gasto cardíaco es sumamente importante y es lo que te mata. Porque cuando hablamos del compromiso pulmonar por el infarto, o sea, por el coágulo, no es mucho. Resulta que se puede producir un infarto pulmonar y se presenta en el 10% de los pacientes, y este infarto pulmonar se produce cuando hay infartos pequeños, o sea, lesiones trombóticas pequeñitas de los vasos segmentarios y subsegmentarios de la arteria pulmonar. Para que se afecten los subsegmentarios tienen que ser coágulos bien pequeñitos y distales. Así que este paciente no tiene mucha manifestación clínica. Lógicamente, uno de los compromisos más importantes es una alteración del intercambio gaseoso. La obstrucción y la vasoconstricción causan disminución de la perfusión. Se altera la relación, por lo tanto, la relación ventilación-perfusión. Se altera, lo que lleva a una hipoxemia. Luego se produce, como hemos dicho aquí, ¿no? Se produce una inflamación del miocardio, y esto conlleva una disminución del surfactante con la producción de atelectasias. Estas atelectasias alteran la relación ventilación-perfusión. En este caso, no va a haber buena ventilación. En el caso de la vasoconstricción con disminución de la perfusión de la arteria pulmonar, se altera la relación ventilación-perfusión, pero porque la perfusión se altera y se produce hipoxemia. En el caso de del surfactante con atelectasias, se altera la ventilación. Se produce un shunt intrapulmonar funcional, lo que también te lleva a una hipoxemia. El paciente está hiperventilando, está con su frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Esto genera hipocapnia. Y cuando le haces una gasometría a tu paciente, es muy posible que tenga una alcalosis respiratoria con hipoxemia. Pero si tu paciente tiene hipercapnia y acidosis respiratoria, está igual a muerte, ¿no? Shock. Es lo menos posible que se presente. ¿Cómo se clasifica el TEP? Pues según el tiempo en que se produce, se clasifica en agudo, subagudo y crónico. El agudo es aquel que desarrolla síntomas ni bien tiene la obstrucción. Para que se produzcan manifestaciones clínicas, pues tiene que ser un TEP importante, ¿ya? Y de este es el que estamos hablando en este momento. El subagudo es el que desarrolla síntomas y signos días o semanas después del evento. Y el crónico es el paciente que tiene infartos pulmonares, o sea, compromiso de los vasos segmentarios y subsegmentarios del pulmón. Es aquel que desarrolla síntomas de hipertensión pulmonar durante muchos años. Y este TEP crónico es el que forma parte de la clasificación actual de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o grupo 4 de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Este es el que menos
clínica presenta. Son los que hacen infarto pulmonar chiquititos, así, coágulos pequeñitos que comprometen los vasos más pequeñitos del pulmón y que clínicamente no se manifiestan, sino que después te das cuenta, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, que van a cirugía, les piden una valoración neumológica para entrar a la cirugía y de pronto encuentras que tiene hipertensión arterial pulmonar y no sabes la causa. Y cuando investigas, porque le has hecho un angiotomo, que es como deberías diagnosticar, encuentras hipertensión, encuentras TEP crónico en el informe, ¿no? Dice TEP crónico. Así que en estos casos el tratamiento no es anticoagulación, sino en estos casos el tratamiento es tromboendarectomía. No es, el tratamiento no es médico, es quirúrgico. En cambio, en el TEP agudo y en el subagudo, el tratamiento es médico. La clasificación según la estabilidad hemodinámica, que es la que nos interesa, se clasifica en dos, en inestable y estable. Esta es la que nos interesa. Y el término inestable está definido como una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una caída de la presión sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos, o que el paciente requiera drogas vasoactivas sin que exista otra causa que lo explique, ¿no? Que explique la hipotensión, como la arritmia, la hipovolemia, una disfunción ventricular o sepsis. Entonces, cuando yo les decía, y tomen en cuenta mucho esto, disminución de la presión sistólica sistémica, cuando un paciente con TEP ingresa a tu sala y tú sabes que es TEP, lo primero que haces es tomar la presión. Si la presión está baja, pues este paciente tiene compromiso hemodinámico y no debería estar contigo, sino debería estar en terapia intensiva, porque significa que existe compromiso miocárdico del tromboembolismo pulmonar y el riesgo de muerte es muy alto. Y estable será aquel que no tenga criterios de inestabilidad. Según la localización anatómica, se clasifica de la bifurcación, lobar, segmentario y subsegmentario, que serían los que producen el infarto pulmonar. Y según los síntomas, sintomático, asintomático. Muy bien. Creo que voy a encender mi pantalla, aunque como se han debido dar cuenta, he despertado tarde. Pues me había dormido. ¿Dónde se enciende la pantalla? Ahora sí, ¿me ven o no me ven? Me ven. ¿Por qué quiero encender mi pantalla? Pues porque vamos a hacer un protocolo, el protocolo de TEP. ¿Dónde está? Muy bien. Ahí, chicos. Cuando hablamos de TEP, a mí me encanta enseñarles pues, protocolos. El protocolo significa que tengo que hacer pasos. Entonces, el paso uno será siempre la sospecha. ¿Y en quién sospecho? ¿Cómo sospecho un TEP? ¿Cómo sospecho? Pues primero tengo que tener conocimientos, lo que estamos haciendo ahorita. A, poner en nuestra cabeza el TEP y claro, no será la clase esta la que les pueda dar todo lo que es del TEP, sino tendrán que leer mucho, pero tener conocimiento de que existe el TEP y que sus manifestaciones clínicas son las siguientes. ¿Qué tiene el paciente cuando tiene TEP clínicamente? ¿Qué manifestaciones clínicas son las más frecuentes? ¿De acuerdo? Ahorita ponemos 1, 2, 3, 4. Y ahí va la presentación. ¿Dónde está? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene el paciente con TEP? No sé qué he hecho. Síntomas. El inicio es
en el TEP agudo, que es lo que estamos hablando, el inicio es rápido, tarda segundos o minutos de manifestarse. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? Pues es la disnea, que se presenta en el 73% de los pacientes, el dolor pleurítico en el 44% de los pacientes, tos en el 37% de los pacientes, ortopnea el 28%, dolor y edema en pantorrillas o muslos en el 44% de los pacientes y hemoptisis en el 13% de los pacientes, como síntomas. Entonces, ¿yo con qué me quedo? ¿Qué me importa aquí? Pues disnea, me quedo con disnea. Después, dolor, 44% de los pacientes, dolor pleurítico, o sea, que es un dolor en punta y costado que se aumenta con los movimientos respiratorios y la tos. Y tos, 37% de los pacientes, pues no sé si lo voy a poner, me parece a mí bajo. Y dolor y edema en pantorrillas o muslos, o sea, datos de trombosis venosa profunda como síntomas. Cuando hablamos de signos, resulta que el 54% de los pacientes tiene taquipnea, así que lo pongo. O sea, un aumento de la frecuencia respiratoria. El 47% de los pacientes va a tener clínica de trombosis venosa profunda, o sea, edema, sensibilidad, dolor a la compresión del muslo, lo que nosotros llamamos Homans y Olo positivo. Entonces ponemos aquí datos de trombosis venosa profunda. Y el 24% taquicardia. ¿Qué lo voy a poner? Taquicardia. Porque me interesa. Los otros signos son estertores en el examen físico pulmonar, disminución de los ruidos respiratorios, R2 reforzado, distensión venosa yugular, fiebre, síncope, o sea, desmayo, tercer ruido derecho patológico, hipotensión y shock, que son raros, así que no los pongo, pero sí los tomo en cuenta, pero no los pongo, no son mis síntomas claves. Yo no tengo que decir, el paciente es un TEP porque se ha desmayado, ¿no es cierto? O sea, síncope, sino si un paciente que tiene disnea, dolor, datos de trombosis venosa profunda, taquipnea y taquicardia, tiene además síncope, no solamente digo que es TEP, sino digo, y es grave, porque el síncope te está diciendo que tiene repercusión hemodinámica, ¿de acuerdo? Así que nos ponemos, voy a cortar esto, así que nos quedamos que un paciente que tiene sospecha de TEP tendrá disnea, dolor, taquicardia, taquipnea y posiblemente datos de trombosis venosa profunda en sus piernas. ¿Qué más? ¿Ahí me quedo? No me quedo solamente con esto, sino tendrá que tener además factores de riesgo, que en realidad vendría a ser el dato más importante. ¿Y qué factores de riesgo? Todos los que hemos leído. Así que mi paso 1 es sospechar. Digo, yo sospecho que este paciente tiene TEP porque ha tenido disnea súbita, dolor del tórax súbito, tiene taquicardia, taquipnea y además ha estado internado en el hospital durante 15 días y durante esa internación estaba con falla cardíaca, digamos, factor de riesgo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál es nuestro segundo paso? ¿Qué hago? ¿Cuál creen ustedes que es el segundo paso? Porque hemos dicho, iban a leer, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen, chicos? Aplicar los criterios Otra vez, no te he escuchado. Los criterios de ¿Gravedad? ¿Es el término? La probabilidad, doctora. Exacto. No confundan términos. Es probabilidad. Mi segundo paso es ver qué tan probables sea que esta persona tenga TEP. ¿Qué utilizan? ¿Quién me habló hace rato? ¿Sarela?
¿Qué utilizas? Ok, aplicas los criterios del Wells, que si tú buscas son criterios de probabilidad clínica, ¿no ve? Eso, no se olviden, ¿de acuerdo? Con los términos. Entonces busco eso. Mi segundo paso es ponerle a mi paciente en el Wells. Lo pongo. Y el Wells tiene los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Dictanos, por favor, Sarela. Claro que está bien. O sea, cuando dices que no haya otro diagnóstico, que tú digas, para mí es un TEP y no hay otra cosa. Eso significa diagnóstico alterno menos probable, ¿ya? Muy bien, y cada uno tiene una puntuación. Entonces sí, lo pongo en Wells. Ahí les voy a contar historias, ¿no? A ver, yo me acuerdo de varios pacientes con TEP, pero me acuerdo de una en particular, la primera vez que la vi, era una señora que había tenido su bebé 2 días antes. Y al segundo día del posparto, pues lo que tiene es disnea súbita, dolor en punta de costado y hemoptisis. En realidad eran hemoptoicos, no era hemoptisis. Pues ahí no había donde perderse, era tan fácil diagnosticar el TEP que lo hubiese hecho cualquiera. Así que la envían al LUO con TEP. Bueno, y lo que hacemos en el LUO es confirmar el diagnóstico de TEP. Le hacemos el ecodoppler venoso, la angiotomo y todo confirma que era un TEP. Y se interna y le damos anticoagulación, se va a su casa y bueno, y cumple el tratamiento. Y resulta que después de unos 8 años, la señora aparece otra vez y la internan con el diagnóstico de neumonía lobar derecha. No la veo yo, le dan a otro neumólogo y lo que ella tenía era tos con hemoptoicos, tenía dolor en punta de costado, había tenido un poco de fiebre y tenía taquicardia y tenía taquipnea. Y dicen es neumonía. Y la ponen en Wells. En Wells, a ver, estaba taquicárdica. Ponle en tu, ¿qué tienes? ¿Está escrita tu Wells o está en tu celular, en alguna aplicación? Ya, entonces ya, tenía 130 de cardíaca. ¿Cuántos puntos es? ¿Uno? Uno, 1,5, ok. Tenía hemoptisis, hemoptoico. ¿Cuánto es? 1. Y tenía historia de TEP previos. ¿Cuánto es? 1,5. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Qué probabilidad tiene? Intermedia, ¿no ve? Y listo. Y dicen, no, no es TEP. Ya. Y le empiezan a dar tratamiento antibiótico y la señora empieza, es una señora fregada, dice, no, yo tengo TEP y quiero que me vea la doctora Sea porque soy TEP y hace un escándalo. Su marido hace otro escándalo, presenta una carta y me piden que yo la vea. Estaría en el segundo día de internación. Y voy y la veo. Y empezamos a charlar. Y estaba muy deprimida y me dice, bueno, dice, yo estaba muy bien hasta que fue justo una semana después de la Semana Santa. Y me dice, yo estaba muy bien, pero ni bien he vuelto de mi viaje, digo, viaje. ¿Dónde has ido? He ido al pueblo de mi esposo. Ah, le dijo, ¿en qué? En mi auto. Ah, ¿cuántas horas? 18.
18 horas sentada. Entonces, ahí en tu Wells hay algo que relacione, ¿sí, no? Inmovilización o cirugía, dice, ¿no? Ya, ¿cuántos puntos es? 1.5. Y después de volver, o sea, había ido ida y vuelta, ¿no es cierto? He tenido dolor, taquimia. Ah, muy bien, le digo. Entonces la empiezo a revisar y resulta que cuando la reviso yo encuentro datos de trombosis venosa profunda en su pierna izquierda. ¿Cuántos puntos es? 3. Ok, 3. Por lo tanto, para mí era TEP 3. ¿No ve? Entonces, 3 más 3, 6. Este 3 es de probabilidad que no haya otra enfermedad. Para mí es TEP 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 9, 10, 11.5. Probabilidad alta. ¿No ve? ¿O no? Ok. Entonces, para mí era un TEP. No había otra cosa. Y veo, la habían estado anticoagulando, pero con dosis profilácticas. Así que empiezo la anticoagulación en dosis altas y ya no espero el dímero D. ¿Qué le habían pedido? Porque para ellos su probabilidad era intermedia. ¿No ve? Entonces, ellos le habían pedido dímero D y cuando veo el dímero D, su dímero D era creo que 11.000. Por lo tanto, era un TEP. Ahora, las probabilidades cuando hablamos del Wells se dividen en 3, alta, intermedia y baja. El segundo paso hemos dicho que es el Wells, pero además en este paso está el dímero D. Solo que el dímero D, que si haga o no haga dímero D a mi paciente, va a depender de mi probabilidad clínica de Wells. Si mi probabilidad es alta, no le hago Wells, no le hago dímero D, porque es muy alta la probabilidad, no necesito para iniciarle anticoagulación terapéutica. Si la probabilidad es intermedia o baja, recién le hago el dímero D y espero para decidir mi conducta. ¿De acuerdo? Eso dice la normativa. ¿Han entendido? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, mi segundo paso es Wells y dímero D, solo que el dímero D depende de qué tan probable es que sea TEP mi paciente. ¿Sí? Muy bien. Tercer paso. Menos Sarela y Kevin. ¿Cuál es el tercer paso? Luz María. Gallasanca. Buenos días, secretaria presente. Hola. ¿Cuál es el tercer paso en el TEP? ¿Qué harías? Tratamiento del paciente, doctor, con anticoagulantes. Muy bien. Tercer paso es tratamiento. Bien, Luz María. Le doy tratamiento. Pero ese tratamiento va a depender de mi criterio de Wells. ¿Qué tal? Si es alto, si es intermedio o es bajo. Si el Wells es alto, pues inicio dosis terapéuticas de cualquier anticoagulante. Y cuando digo cualquier anticoagulante, pues digo porque ahora hay muchos. Cuando yo era joven, solamente había heparina. Luego apareció la enoxaparina. Luego, ahora están los NACOS, los anticoagulantes orales, ¿no? Por ejemplo, el Rivaroxaban. Y tenemos ya muchas posibilidades de anticoagular y además mejores que darle solo heparina. Entonces,
Yo lo que tengo que hacer es darle una dosis. Si es alta, le doy tratamiento. Dosis terapéuticas de anticoagulante. Por ejemplo, digamos que es heparina, porque mi paciente no tiene plata. ¿Cuál es la dosis de ataque Abel Fernando Cabrera Foronda de la heparina? Dosis de ataque. 80. ¿80 qué? Moscas, 80 unidades internacionales por kilogramo ya, de peso, doctora. ¿ya? En bolo, ¿no ve? Sí, por vía 80, intravenosa. muy bien, 80 unidades por kilogramo peso vía endovenosa. Muy bien. Entonces, digamos que pesa 70 kilos, 7 por 8, 56. Tengo que darle, ¿cuántas? 5.600, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí, doctor. Ok, muy bien. Y luego le hago una dosis de mantenimiento. ¿Cuánto es la dosis de mantenimiento, Abel? 18 unidades No, internacionales por kilogramo de peso. 13. Ay. ¿No ve? Entonces Sí, doctor. multiplico 13 por el peso. Es 13 por peso por hora. Entonces multiplico 13 por peso por 24 horas. Y esa es la dosis de mantenimiento. Muy bien. Y le anticoagulo. ¿Con qué controlo la anticoagulación con heparina, Abel? Para ver si está bien anticoagulado. ¿Qué método utilizo? ¿Qué prueba de laboratorio? ¿Quién sabe, chicos? No. ¿Cómo es? Sarela. Ah, no. A ver, ahí Doctora, has mezclado dos términos, pues. Tiempo parcial de protrombina, no hay. Me has dicho tiempo de protrombina, no. Se llama Kevin. la relación entre el tiempo de protrombina y el INR, doctora. No, hijo. No. Ok. Anticoagulación con heparina. TPTA. Tiempo parcial de tromboplastina activado. ¿De acuerdo? TPTA. Tiempo parcial de tromboplastina activado. Con eso controlo, que tiene que estar entre 1.5 y 2 veces el valor normal. Ahora, ¿cuál es el valor normal? Nadesca. Nadesda eres, ¿no? Nadesda. No está la Nade. Pues esa es su tarea. Averigüen cuánto es el valor normal. Porque si no saben, estamos jodidos. ¿De acuerdo? Esa es su tarea. Para los de mi grupo, el miércoles me muestran su tarea. Este es el tiempo normal de tromboplastina activado. Cuando yo le doy anticoagulación, mi objetivo es ponerlo entre 1.5 veces o 2 veces ese valor normal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tal que mi paciente tenga un poquito de platita y le pueda poner enoxaparina? ¿Cuál es la dosis de la enoxaparina terapéutica? Fabio. Fabio Alejandro Blanco Alarcón. No recuerdo, doctora.
Luz María. No, ya me has dicho. Mayra, Soledad, Calizaya, Ávila. No sabe, no contesta. Doctora, ¿Cómo es? ¿me escucha? Si no me equivoco, es 40 bueno, algo por 40. Algo con 40. No, es que eso no puedo poner en la indicación médica, ¿no es cierto? Enoxaparina, algo con 40. No puedo. O sea, no va. Doctora, creo, si no me equivoco, 40 unidades No. microlitro. Unidades internacionales. No mames. No hay 40 unidades, ¿no ve? Judith, Arminda Calizaya Fernández. Presente, doctora, buen día. Hola. Bueno, yo veía que la enoxaparina se daba por vía subcutánea una vez al día, pero eran o 40 miligramos o 4.000 unidades. No, no hay 4.000 unidades, pues, o vienen en miligramos o en unidades. ¿Cómo es? Bueno, veía que 40 miligramos. No, yo he dicho dosis. Terapéutica. ¿Cuál es la dosis terapéutica? La dosis terapéutica es 1 miligramo kilogramo peso. ¿Ok? Entonces, 1 miligramo kilogramo peso cada 12 horas o 1.5 miligramos kilogramo peso cada día. Entonces, por ahí, tengo que anticoagular a un paciente que pese 60 kilos. Si le doy a 1 miligramo, sería 60 miligramos mañana y noche. ¿De acuerdo? Y si le tengo que dar 1.5 miligramos en un día, multiplican por 60, que no sé cuánto sale. A ver, Sarela, multiplica 1.5 por 60, ¿cuánto es? $90. Entonces tendría que darle 90 miligramos subcutáneo cada día. Lo mejor es dar en 60 cada 12, ¿no? Mejor anticoagulación. Solo que la enoxaparina es cara. Pero en la actualidad salió el Rivaroxaban, el Apivaxan y otros más que hay, pero el más utilizado es el Rivaroxaban. La dosis del Rivaroxaban no es miligramo peso, sino ya viene una dosis. Dice que empiezas la anticoagulación terapéutica con 15 miligramos cada 12 horas por 21 días. Y luego pasas a 20 miligramos cada día por 6 meses. Entonces, en la actualidad, aunque no me crean, lo que nosotros estamos utilizando es el Rivaroxaban para anticoagular directamente con un anticoagulante oral, que es lo mejor. Efecto, buenísimo. Tratamiento, muy bien. ¿Por qué? Porque, pues, resulta que no sangran. Cambio, cuando doy heparina, pues sangran. Porque la heparina, además, como efecto adverso, hace que bajen las plaquetas. Y al bajar las plaquetas, pues el paciente sangra. En relación a la enoxaparina, no puedo mantener una anticoagulación subcutánea durante 6 meses. Imagínense esa panza. ¿Con qué controlo la anticoagulación de enoxaparina? ¿Qué prueba pido? Pues no hay en Bolivia. Tengo que ver el factor 10A activado. No hay. Y el Rivaroxaban tampoco, porque también veo el factor 10A activado que no hay en Bolivia. Entonces, lo que estamos dando nosotros ahora es el Rivaroxaban. Pero, ¿qué hacíamos antes? Antes de que aparezcan estos anticoagulantes que empiezan a actuar rápidamente produciendo anticoagulación, pues iniciábamos tratamiento ya sea con heparina, con enoxa, y luego les pasábamos a la anticoagulación oral con las cumadinas, como la warfarina. Ese era el tratamiento, warfarina, que seguramente siguen utilizando en nuestro país porque es barata, ¿no? La warfarina. Entonces empezábamos anticoagulación terapéutica para efecto rápido con enoxa o con heparina y luego asociábamos la warfarina. Solo que la warfarina tarda 5 días aproximadamente en tener efecto verdadero. Así que teníamos que asociar 5 o más días con la warfarina. El protocolo decía que yo debo
tener 2 controles de anticoagulación efectiva con warfarina para poder retirar la enoxaparina o la heparina. 2 controles de anticoagulación efectiva cuando estaba dando warfarina para quitar esto. ¿Y qué controlaba? ¿Qué laboratorio era el que pedía? Era lo que había dicho Kevin. Esto tengo que votar. Era el TPINR, ¿no? Para que yo sepa que estaba bien anticoagulado con warfarina, medía el TPINR, el tiempo de protrombina con la relación. Entonces, tenía que estar este INR entre 2 y 3 para que sea anticoagulado y decir, ya, está anticoagulado, le retiro la enoxa o la heparina. ¿Qué tiene de malo la warfarina? Pues que la warfarina parecería que se va acumulando en el cuerpo y después, con la misma dosis, el paciente se anticoagula mucho y empieza a sangrar. Entonces, es una mala anticoagulación, tienes que controlar frecuentemente al paciente y controlar con laboratorios, ¿no? Cada vez que va a verte, le tienes que pedir TPINR. TPINR es un gasto y a veces vas a tener que retirar el medicamento porque no coagula y es un riesgo para el paciente, más aún cuando son más viejitos, ¿no? Entonces, con la aparición de estos medicamentos, el Rivaroxaban, el Apivaxal y demás, pues el riesgo ha disminuido mucho y son medicamentos que son muy efectivos en lo que tienen que hacer, anticoagular. Entonces, mi tercer paso, cuando la probabilidad es alta, es anticoagular terapéuticamente. Pero cuando la probabilidad es intermedia o baja, la anticoagulación también la inicio, pero ya no en dosis terapéuticas, sino en dosis profilácticas. Y esa es su tarea, averiguar cuál es la dosis profiláctica de la heparina, de la enoxaparina y de el rivaroxaban y el apivaxaban, los nuevos anticoagulantes. ¿De acuerdo? Esa es su tarea. ¿Sí? Ok, cada vez somos menos. Hemos empezado 18, ahora somos 14. Debo estar bien aburrida. Muy bien. Vamos a la presentación. Estamos quedando en el paso 3. ¿No ven? Muy bien. Y lógicamente, lo que habíamos hablado ya, la probabilidad clínica de Wells, aplico en todos los pacientes, en los que veo, para ver, en los que sospecho TEP y para evaluar qué tan probable es que tenga TEP. ¿Qué laboratorios debo pedir? Pues les comento que no hay ninguno de los laboratorios que sea específico para diagnosticar TEP. Nos ayudan a descartar otras patologías, pero no es específico para TEP. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar leucocitosis, una velocidad de eritrosedimentación elevada, una LDH elevada, unas transaminasas también elevadas. Debo pedir a todos los pacientes que tengan TEP, pH y gases arteriales, una gasometría arterial. Es inespecífico, pero nos ayuda a diagnosticar lo que habíamos visto, hipoxemia con acidosis, con alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Y lógicamente, dice, la hipoxemia que se presenta en el 74% de los pacientes nos otorga mal pronóstico. La hipocapnia, o sea, la disminución de la cantidad de CO2 se presenta en el 41% de los pacientes, junto a alcalosis respiratoria, pero si yo encuentro hipercapnia con alcalosis metabólica, significa que el TEP es grave, masivo y que el riesgo de que muera es muy alto. A todos los pacientes debo pedirles ProBNP, que es péptido arterial natriurético, y troponinas, porque debo ver que no haya sufrimiento en miocardio. Estas dos nos ayudan a ver eso, la isquemia miocárdica. Si están elevadas, nos otorga mal pronóstico. Esto dice los protocolos, ¿no?, que debo hacer a todos. Y el dímero D, ¿no? El dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina, es
es muy bueno para el diagnóstico negativo, o sea, para descartar la patología. Tiene un alto valor predictivo negativo. Cuando es negativo, no es TEP, excepto en los de alta probabilidad clínica, en cuyo caso el valor predictivo negativo es bajo. O sea, no me interesa. Por eso les decía, cuando el Wells es alto de un paciente con sospecha de TEP, no le pido dímero D y no me importa el resultado. No me interesa porque mi probabilidad clínica es mucho más alta que el dímero D. Solo me interesa cuando es probabilidad baja o intermedia. Puedo hacer de dos métodos, el test de ELISA y el test de látex. El que debo pedir siempre, el resultado es que me den en ELISA, porque tiene una sensibilidad mayor al 95%. Pero cuando hacen por test de látex, su sensibilidad baja. ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué significa? ¿Por qué no látex y por qué ELISA? Es cuantitativo y es cualitativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la actualidad, nada que sea cualitativo sirve. Por ejemplo, disnea. La disnea para uno puede ser 1 o para otro puede ser 2 o muy grave. Leve para uno, para el otro grave y para el otro moderada. En la actualidad ya no sirve eso, tu parecer, ¿no es cierto? No sirve lo que tú pienses, sino tienes que decir, este paciente tiene disnea grado 3 en la escala del MRC, ¿no ve? O en la escala del NIJA, o en la escala de los otros que existen. O sea, tienes que ponerlo en una escala a tu paciente para que pase de cualitativo a cuantitativo. Y eso es lo que pasa con el test de ELISA y el test de látex. El test de látex es cualitativo. En cambio, el test de ELISA es cuantitativo, o sea, le da un valor. Y el otro le da una cualidad que no nos importa. Cuando hablamos de derrame pleural, hay un test que se llama reacción de Vidal, ¿no ven? ¿Han visto? Y han pasado derrame, ¿no es cierto? La charla. Les han dicho, Vidal, Vidales, ¿no? ¿Les han dicho? ¿No es, o no? Chicos, ¿cómo analizan el líquido? No, no es Vidal, Ribalta es. Ribalta positivo, Ribalta negativo. Entonces, no sirve el Ribalta. ¿Por qué? El Ribalta es cualitativo. ¿Y qué es? En un frasquito le ponen ácido acético al líquido y tiene que tener una reacción y esa reacción es un humito. Ese humito lo clasifican en negativo, cuando no hay, y lo clasifican en cruces. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Para mí puede ser una cruz, pero para Abel lo mismo puede ser 2 cruces, cualitativo. Entonces no sirve para diagnosticar nada, porque es una cualidad. Así que lo mismo pasa con el test de ELISA y látex del dímero D. Cuando pidan un dímero D, tienen que pedir por la técnica de ELISA, ¿de acuerdo? Y el dímero D nos sirve para descartar los TEP en casos de baja probabilidad clínica, ¿no? En este paciente, sí creo que tiene, a ver, le haré dímero D. Si el dímero D es negativo, pues no es. Dice, no se ha demostrado que un valor normal de dímero D frente a una moderada o alta probabilidad clínica puede excluir el TEP. En ellos debo hacer una angiotomo. ¿Pueden darme falsos positivos? Sí, como la enfermedad inflamatoria aguda, la edad avanzada, el embarazo, la enfermedad renal crónica y también las cirugías. En esos casos, el dímero D puede salirme aumentado. ¿Puedo hacer un electrocardiograma? Sí, yo le puedo hacer todo lo que quiera, pero por ahí lo que interesa es si vale la pena. Pues resulta que no vale la pena, porque pueden haber muchas cosas, como puede haber nada, ¿no? Que esté totalmente normal. Puede haber taquicardia, puede haber fibrilación, puede haber sobrecarga del ventrículo derecho,
pero si esto hay es que es mal pronóstico. Puedo encontrar inversión asimétrica de las ondas T en B1 a B4, el patrón QR en B1, el patrón McWin-White, que es el S1Q3T3, que es una onda S pronunciada en D1, onda Q pronunciada en D3 y onda T invertida en D3. Es muy específico, pero su sensibilidad es menor al 10%, y puedo encontrar también un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las de Higgs. Y ahí están los patrones que yo ni los veo porque no me interesa mucho. En relación a la radiografía de tórax, pues no me ayuda para diagnosticar, sino para descartar otras cosas. Es poco sensible y poco específico en el TEP. Pero sí me ayuda a diferenciar otras cosas, ¿no? Como neumonía, disección de la aorta, derrame pleural, pericarditis con derrame pericárdico, neumotórax, vasculitis y exacerbación del EPOC, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en una radiografía de tórax en un paciente con TEP? Muchas cosas, algunas inespecíficas y otras que son sí específicas del TEP. ¿Qué? Puedo encontrar atelectasia, elevación del hemidiafragma, derrame pleural y cardiomegalia. Todo esto es inespecífico, porque pueden presentarse en otras patologías. Pero la joroba de Hampton, que es rara y se manifiesta como una opacidad en forma de cuña triangular con base hacia la pleura, la joroba de Hampton es igual a TEP, ¿no? Y esto en realidad es igual a TEP con infarto por pulmonar. Ahorita vamos a ver una placa. Y puedo encontrar el signo de Westermarck, que es un área de oligoemia focal. ¿Y cómo veo? Veo con una brusca amputación de los vasos pulmonares con hipoperfusión distal en una distribución segmental. Allá va. Joroba de Hampton es una imagen triangular de base periférica pleural. Esta es una joroba de Hampton. Aquí hay otra que no está muy bien, ¿no? Esta está muy linda. Y este es el signo de Westermarck, aunque para esto tienes que tener muy buen ojo. Miren, en primer lugar, lo primero que veo aquí es que la pulmonar, el arco de la pulmonar está rectificado. 1. 2. Veo que esta arteria pulmonar está muy gorda, como yo. Y en tercer lugar, veo que de aquí para allá no hay vasos sanguíneos. Eso es el área de oligoemia. Pues tienes que ser muy bueno para ver todo eso, pero bueno, sí se ve en algunos casos, ¿no? Si pueden acercar la imagen, yo no me acuerdo cómo hacía para acercar o agrandar. Resulta que yo puedo ver los vasos sanguíneos en esta imagen hasta abajo, así, ¿no? Ahí. Pero aquí no. Aquí está totalmente negro. No hay vasos sanguíneos, porque el trombo está aquí. Y le ha sobrecargado a la arteria pulmonar. Hemos dicho que hay sobrecarga, ¿no? De la arteria. Aumento de la resistencia que se manifiesta así. ¿De acuerdo? Ese es el de Westermarck. Pero en la actualidad, la angiotomografía de tórax es la prueba estándar. Entonces, hemos quedado en el paso 3. Y el paso 3 para nosotros era el tratamiento, que va a depender mucho si tiene alta, intermedia o baja probabilidad de TEP. Nuestro paso 4, por lo tanto, será diagnosticar. El paso 4 es hacer todos los exámenes para el diagnóstico de TEP, porque yo no puedo decirle a mi paciente, creo que tiene TEP, tome Rivaroxaban y váyase a su casa. Y anticoagúlese. ¿Cuánto? Vuelva en 6 meses. No sé, ¿no ve? Eso no puedo hacer. Eso no es ético. Yo no puedo darle un tratamiento que lo pone en riesgo, aunque la anticoagulación sea de mayor, o sea, muy, con Rivaroxaban y los nuevos anticoagulantes sea con un riesgo disminuido de sangrado, sea muy buena y demás, pues yo no puedo anticoagular sin diagnosticar. ¿No es cierto? Entonces, yo debo hacer todo para llegar al diagnóstico de TEP. ¿Y qué es ese todo? Pues pruebas. ¿Qué pruebas son las importantes? La angiotac. Después, el ecodoppler de miembros inferiores.
y la ecocardiografía, que son en la actualidad los exámenes para el diagnóstico de TEP. La ecocardiografía no me diagnostica TEP, porque no sirve para eso, pero sí me ayuda a saber qué tan grave es el TEP, ¿de acuerdo? Y si tiene repercusión cardíaca. Para eso se hace la angiotomografía, la ecocardiografía, pero además me ayuda a ver qué tan grave es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces ahí vamos. En el cuarto paso, pues debo hacer una angiografía pulmonar en la que debo encontrar datos tomográficos de obstrucción de la arteria. Dice, debe realizarse a todo paciente que tenga alta probabilidad clínica de TEP o en aquellos con baja probabilidad clínica y dímero D elevado. El método es el método de elección, tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Lo malo es que requiere un contraste iodado. Y digo que es lo malo porque, por lo tanto, tiene contraindicaciones. En el mismo examen puedo hacerle la venografía, o sea, ya no hacer una ecodoppler, sino hacer que le haga una extensión de la angiotomo a sus miembros inferiores para encontrar la trombosis venosa profunda. Lógicamente, eso lo que hace es aumentar el precio de la prueba, ¿no? Porque no va a costar lo mismo de solo tórax, que vale más o menos 3,000 bolivianos, y mandarle a hacer las piernas, le van a subir el precio. Entonces, la recomendación esta era del PIOPET 3, ¿no? Los estudios PIOPET son 1, 2, 3. El PIOPET 1 da lo que es, todo es para tromboembolia pulmonar, por si acaso. Son estudios grandes que han hecho en el mundo y son los que marcan el protocolo de diagnóstico y tratamiento actualmente del TEP. Entonces, bueno, pero está contraindicado en aquellos que tengan, por ejemplo, alergia al yodo, que estén en insuficiencia renal crónica, en las embarazadas y en los obesos. ¿Por qué en los obesos? No porque tengan alguna contraindicación médica, sino porque no entran al tomógrafo. Les cuento. ¿Conocen los tomógrafos, no voy? ¿Sí? Pues no entran. Así que no les hace. Hasta para eso tienes que ser flaquito. Aquí está un angiotomo y como podrán ver, aquí hay un terrible coágulo, ¿no? ¿Notan? Aquí hay otro coágulo, aquí hay otro coágulo, lo blanco es lo normal, aquí hay otro coágulo y aquí hay otro coágulo. Entonces, la angiotomo es muy buena para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Excelente. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que no puedo hacerles angiotomo? Pues se les hace una centellografía de ventilación y perfusión, que se llama. Y eso se hace en medicina nuclear. Antes era la forma de diagnosticar. Esta prueba se combina, tiene dos fases, una fase venosa y una fase inhalada. La fase venosa se logra inyectando albúmina marcada con tecnesio 99 para ver la perfusión. Y la fase de ventilación para ver justamente la relación es ventilación-perfusión, para ver la ventilación es hacerle inhalar gas con xenón 133 marcados con carbono de tecnesio y tecnesio 99, ¿no? Para aumentar la especificidad de la prueba. La radiación es lógicamente menor que el angiotomo y puede utilizar en mujeres que estén en edad fértil, embarazadas, en los pacientes con daño renal, en la obesidad y lógicamente los alérgicos al medio de contraste, que serían las contraindicaciones del angiotomo. ¿Qué es lo malo? Que su sensibilidad es bajísima. Dice 40%, de entre el 40 al 60% de los resultados no son diagnósticos. O sea, no, mejor parece que no. Es útil en pacientes con baja probabilidad de TEP, pero bueno, esta parte dentro del protocolo para hacer. Yo solamente he visto una sola vez una centellografía que diagnosticaba TEP en una señora gordita, hipertensa,
y además eritrocítica, ¿no? Que había viajado. Esto deberíamos ver. Se supone que estas áreas que son blancas son las donde no ha llegado la perfusión, ¿no? Donde supuestamente hay coágulos. La perfusión, y deberíamos ver la fase de ventilación. Todo donde ingresa aire está perfundido supuestamente. Entonces, en la ventilación yo debería ver esas áreas normales en ventilación, pero no en perfusión. Y en realidad la prueba estándar de oro es la angiografía pulmonar con contraste, que es un estudio hemodinámico en el cual entras por una vena hacia el corazón y canalizas en el corazón a la arteria pulmonar, y en la arteria pulmonar ya canalizada le inyectas una sustancia de contraste para ver el coágulo. Eso es lo que haces en una angiografía pulmonar con contraste. Olvidada en nuestro país, pues no se hace, creo, en ningún lugar, y lo malo es que es invasiva y tiene una mortalidad que, aunque no es muy alta, pero sí es mortalidad, entonces la gente no quiere hacer, como es lógico. Pero ha quedado en desuso en muchos países porque la angiotomografía tiene un estándar de diagnóstico también tan alto como la angiografía pulmonar. Se reserva para pacientes con alta probabilidad de TAC, pero con centellografía y angiotac no diagnósticos, o que no puedan hacerse estas pruebas. Tiene una ventaja, sí, esta ventaja que significa que puedo hacer un tratamiento dirigido, pues le pueden poner un fibrinolítico en el lugar donde está el coágulo, que sería realmente el verdadero tratamiento, pues esa es su ventaja. Y resulta que en otros países ya no a los pacientes les hacen la angiografía, ubican el lugar donde está el coágulo y le ponen el fibrinolítico. Con eso tratan en realidad el coágulo. Eso están haciendo en otros países. En el penúltimo congreso al que asistí de la LATTEP, estamos evitando que se produzcan más coágulos, porque nuestro tratamiento no va a ir a destruir el coágulo, ¿no es cierto? Solamente estamos evitando que se produzcan más coágulos, así que somos medio hipócritas en ese sentido. Así que este sería el verdadero tratamiento, pero en nuestro país pues no se hace. Tiene desventajas, sí, porque tiene un 5% de riesgo de complicaciones, como alergia, porque le pones una sustancia radioactiva, o de contraste, de arritmias y de insuficiencia respiratoria. Y lógicamente, como tienes que ir viendo, hacen con un arco en C, o sea, con radiación, así que te irradias más que en la angiotac, y tiene una mayor mortalidad porque existe compromiso hemodinámico. Y aquí está una angiografía, miren, aquí está el catéter que ha ingresado a la arteria pulmonar, y miren cómo cuando le ponen la sustancia de contraste, pues aquí se marca blanco y aquí se marca negro, ¿no? Solamente como es una radiografía, pues está mostrando las dos etapas, la negra y la blanca. En la actualidad, por este mismo catéter, le ponen un fibrinolítico y tratan el tema. Luego debo hacer una ecografía de miembros inferiores al paciente para ver el trombo de miembro inferior, que es donde supuestamente se originan en el 95% de las veces los coágulos que van al pulmón. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95% para la trombosis venosa profunda, que es sintomática. El hallazgo de una trombosis venosa profunda proximal en pacientes que tengan sospecha de TEP se considera suficiente para iniciar terapia anticoagulante sin que haga más pruebas. O sea, tiene un alto valor predictivo para TEP en presencia de trombosis venosa proximal. Es útil cuando la angiotac o la centellografía no son diagnósticos o están contraindicados, y así nos ayuda a guiar la terapia anticoagulante empírica en los pacientes que tienen alta sospecha de TEP. Es más,
Otra vez les digo, en la actualidad se trata ya de una sola enfermedad, ETB, enfermedad trombólica venosa. Si yo encuentro una ecografía, ecodoppler, que tenga trombosis venosa profunda, asumo que tiene TEP y le inicio anticoagulante en dosis terapéuticas. Luego la ecocardiografía. Dice, la ecocardiografía no es útil para el diagnóstico, no es ni sensible ni específico, pero puedo utilizar en casos con una alta probabilidad de TEP en los cuales las otras pruebas no sean diagnósticas. ¿Qué puedo encontrar? Ecográficamente, ecocardiográficamente, pues todo lo que hemos hablado en el compromiso cardiovascular, dilatación del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, desviación a la izquierda del septum interventricular, insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar, trombo en el ventrículo derecho, trombo en la arteria pulmonar y el signo de McConnell, que es la hipoquinesia de la región medio-basal de la pared libre del ventrículo derecha con normoquinesia apical del mismo ventrículo. Y además es útil para diagnosticar otras causas que tengan al paciente en shock cardiogénico, como la disección de la aorta, el taponamiento pericárdico y la disfunción valvular aguda. Debo hacer diagnósticos diferenciales del TEP, sí, con neumonía, que es lo más frecuente, con derrame pleural, que sea de otra causa, con pericarditis, taponamiento cardíaco, neumotórax, vasculitis, EPOC, disfunción valvular aguda, síndrome coronario agudo y disección de la aorta. Muy bien, ¿alguna pregunta? Eso es todo. ¿Preguntas? Bueno, el último paso, el quinto, sería ¿cuánto tiempo debo anticoagular? Pues cuando diagnosticas por primera vez un TEP es 6 meses, cuando el paciente se vuelve a tepear es 1 año, y si se vuelve a tepear, o sea, sería a retepear, que sería la tercera vez, el tratamiento cambia a colocarle un filtro en la vena cava, ¿ya? Como les digo, en la actualidad la anticoagulación con rivaroxaban es súper efectiva, pero sí debes controlar al paciente con la anticoagulación cada mes para ver cómo está yendo y ver si ha habido compromiso, por ejemplo, hemodinámico, y si ha producido una hipertensión arterial pulmonar, tendrías que darle un antihipertensivo pulmonar. El que está indicado en los pacientes con TEP es el sildenafil, ¿no? Entonces, tratar las consecuencias del TEP. Si tiene falla cardíaca, pues que lo vea el cardiólogo y le dé algo para la falla cardíaca y demás. Pero cuando se tepean por primera vez es 6 meses, no es menos, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Chicos, preguntas. ¿No? El más validado en el mundo entero no es el Genova, es el Wells. Ajá. Ahora, los que han leído han debido ver que también se utiliza la escala PESI, pero la PESI no es para ustedes, ¿no ve? La PESI es para nosotros, para los neumólogos, o para los que ya somos especialistas en cardio, en medicina interna, en neumo, lo que sea, porque son escalas de especialidad. La PESI te ayuda a ver qué tan grave es el TEP y cuánto tiene de probabilidad del paciente de que se vaya a una falla hemodinámica y se muera. Por lo tanto, todos los pacientes que entran con TEP a los hospitales deberían ponerse en escala PESI para ver probabilidad de ir mal. Y si su probabilidad es alta, lo que haces es mandarlo a terapia intensiva, porque ahí deberían ser tratados los que tienen un TEP grave, ¿no? Para eso sirve la escala PESI. Entonces, de eso yo ni les menciono porque no les interesa. Hemos quedado que vamos a hablar de lo más simple con ustedes, pero eso simple tienen que saber, ¿no es cierto? A veces por dar muy poquito no les enseñas nada y
Si les das poquito y no aprenden, no saben nada, ¿no? Entonces, no sé, hemos discutido mucho de hasta dónde debemos llegar. A mí me han dicho que de bajo. Bueno, bajo, ya está. ¿Qué más? ¿Algo más? Nada más. Ya, chicos, nos vemos el miércoles. Que tengan un feliz carnaval. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.